Y llega el tiempo para nuestra entrevista de cada semana. En los próximos minutos charlamos esta vez con el parlamentario socialista Santos Cerdán. Señor Cerdán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llevamos ya unos cuantos meses de legislatura, es una legislatura diferente, con un cambio de gobierno, con una fórmula diferente también, con un ejecutivo sustentado por 4 partidos. A estas alturas, ¿qué valoración podría hacer usted de lo que llevamos de legislatura? Bueno, pues está siendo una legislatura pues diferente a lo que conocíamos, ¿no? Tenemos un gobierno que está sustentado por 4 formaciones políticas que suman 26 parlamentarios, que es justo la mayoría absoluta de esta Cámara. Y algo que esos 4 grupos criticaban en campaña, y algunos ya que eran viejos en esta Cámara criticaban de actuaciones que hacían anteriores gobiernos, que era aplicar el rodillo, es lo que están aplicando ellos. Por lo tanto, la valoración, lejos de ser positiva, yo la calificaría de decepcionante en los primeros meses, porque esto es el Parlamento, y aquí se viene a dialogar, a acordar, a pactar, y es algo que los 4 grupos que están sustentando el gobierno no lo están haciendo. ¿Esperaba que fuese de otra manera? Sí, esperaba que se podría llegar a acuerdos dentro del Parlamento. Esperaba que por lo menos escucharan las propuestas del resto de formaciones políticas y luego en libertad están y pues tienen su poder de decisión de si aceptan o no aceptan las enmiendas o propuestas que puedan llegar del resto de fuerzas políticas que no son las 4 que sustentan al gobierno. Es una legislatura también con un partido socialista de Navarra renovado, en un 70%, con un nuevo grupo parlamentario también, con una nueva portavoz. ¿Cómo lo están viviendo como partido socialista? Pues muy intensamente, ¿no? Porque afortunadamente tenemos un grupo pues que estamos pues trabajando muy intensamente, de la mano todo el grupo. Yo creo que tenemos una buena comunicación entre nosotros, un grupo muy agradable de trabajar, y yo creo que bueno, pues nos tomamos la vida parlamentaria y la vida política con la seriedad que se merece, y nos gusta venir al Parlamento con las cosas trabajadas, preparadas y argumentadas. Intentando, no sé si también adaptarse nuevo a estos nuevos tiempos y a esta nueva forma de hacer política que estamos viviendo de un tiempo a esta parte. Por eso lo digo, que a nosotros nos gusta venir al Parlamento con las cosas trabajadas, preparadas y argumentadas, y no sé si es vieja política o es nueva política, porque es que a veces parece que la nueva política es venir y decir cualquier cosa, ¿eh? Bueno, pues yo creo que la vida política y la actividad parlamentaria necesita también de cierto rigor político que a veces no existe. Decía que esperaba otra cosa de este nuevo Ejecutivo, de estas 4 formaciones que sustentan al Gobierno. Lo cierto es que, bueno, ahora hablaremos de algunos de los temas que generan controversia en esta Cámara durante las últimas semanas. ¿Cree que se puede poner en peligro en algún momento ese acuerdo entre las 4 fuerzas? Lo veo muy difícil porque antes de debatir en el Parlamento, bueno, pues ellos tienen su fórmula de acordar antes de venir aquí, y la verdad yo creo que el acuerdo programático creo que tiene buena salud. Yo creo que es difícil que se rompa ese acuerdo programático por parte de las 4 formaciones que lo sustentan. Sin embargo, sé que tienen posturas muy encontradas. Por ejemplo, vamos a hablar de la OPE de Educación. Esta semana el Parlamento le ha vuelto a pedir al Ejecutivo que la reconsidere, que se haga un nuevo reparto de las plazas de manera más equitativa entre el castellano, el inglés y el euskera. Los grupos de la oposición venís pidiéndolo desde el principio, Izquierda Esquerra también, pero también se ha sumado Podemos. Pues veremos a ver. ¿Tienen confianza en que se pueda revertir esta OPE de Educación? Veremos hasta dónde llega Izquierda Esquerra y a ver hasta dónde llega Podemos, ¿no? Nosotros lo estamos pidiendo desde el principio. No tenemos nada en contra del euskera, pero sí queremos que la OPE tiene que ser más equilibrada. La realidad es la que es en Navarra, y no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y cuando digo ciudadanos de primera y de segunda, la realidad de Navarra es que más de la mitad de la ribera, del Pamplona hacia abajo, más de la mitad en lo que es territorio, no se habla euskera, ni en muchos casos había posibilidad de aprender euskera, porque somos así en Navarra y es así. Bueno, pues esos ciudadanos que hoy no sepan euskera, pues van a tener difícil poder acceder a un puesto de trabajo en la administración, y eso es crear ciudadanos de primera y de segunda. Y hay bastante desequilibrio territorial en Navarra, económico y social, como para también generar un desequilibrio económico, no, un desequilibrio territorial en lo lingüístico. Yo creo que flaco favor hacemos, y yo creo que hay que trabajar en lo que une a un pueblo y no en lo que nos separa.
Ahora por delante lo más importante, está pendiente la aprobación de los presupuestos generales de Navarra. Todos los partidos, también el suyo, han presentado ya sus enmiendas parciales. ¿Tiene esperanza el Partido Socialista de que se puedan aceptar algunas de las que ustedes presentan? Pues no muchas. No muchas, porque hemos visto ya que bueno, ya hay un acuerdo de las 4 formaciones con enmiendas que han presentado. Algunas de las que entre ellos han presentado también las llevamos otras formaciones políticas, y tengo la sensación de que va a pasar muy rápido y no van a aceptar las enmiendas del resto. Yo no sé si ya es por imposición de alguna de las formaciones que forman el acuerdo programático, si es que, porque tanto la presidenta, la señora Barcos, como su grupo Gero Abay, sí que hablan siempre de diálogo, por lo menos cuando hablan con los medios de comunicación, hablan de diálogo con el resto de fuerzas, pero ese diálogo a día de hoy no ha existido. Ya no sé si es porque no quieren o es porque alguien de otro grupo no les permite hablar con el resto de formaciones políticas. ¿Qué sería lo más importante o lo prioritario para el Partido Socialista de Navarra que tuviera que ser enmendado en este proyecto de presupuestos? Bueno, hemos presentado 94 enmiendas, ¿no? Y nosotros, todas las que vayan en el desarrollo económico de la comunidad, en lo social, ahí mis compañera Nuria Medina ha trabajado intensamente en ese departamento y ha presentado diferentes enmiendas. Hemos presentado enmiendas a una moción que se aprobó también aquí en el Parlamento con el copago sanitario. Pues hay que hacer en el Parlamento, presentamos una moción, la vota los 4 grupos que forman el acuerdo programático y luego no ponen los recursos necesarios para que esa moción que fue aprobada pues se lleve a cabo, ¿no? Pues es un poco pues la desilusión que dices, bueno, decide el Parlamento ha decidido quitar el copago, meter esos 6.000 millones de euros para eliminar el copago, pero luego a la hora de la verdad, cuando hay que poner los números en el presupuesto, pues no aparecen, ¿no? Bueno, pues un poco vemos la forma de actuar y esperemos a ver qué es lo que la semana que viene nos hacen con el resto de enmiendas que presentamos. ¿Qué supondría para el Partido Socialista de Navarra este proyecto de presupuestos tal y como lo ha presentado el Ejecutivo? Bueno, pues en lo económico y en lo que entendemos como desarrollo para la comunidad, yo creo que hay un parón importante. Sabemos lo que piensan algunas formaciones políticas que están sustentando al Gobierno con respecto al TAF, con respecto al Canal de Navarra. Me refiero a ello porque es el departamento que yo llevo, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que dice el Gobierno o lo que quiere decir el Gobierno, porque todo lo trasladan a vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un estudio, vamos a hacer un estudio. Luego, a la verdad, miras también presupuesto y hay poco dinero para realizar esos estudios. Entonces, bueno, yo creo que ya va siendo hora de dejar de demorar las cosas y ponerse a trabajar. Yo estoy de acuerdo que hay que hacer estudios, valorar si es necesario el tren de alta velocidad tal como está planteado el tercer hilo, es necesario saber por dónde tiene que ir, cómo y en qué momento se hace el Canal de Navarra, pero siempre con una premisa de que es necesario hacerlo. Y eso el Partido Socialista siempre lo hemos dicho y bueno, y veremos a ver cómo evoluciona. Precisamente esta semana el tren de alta velocidad ha vuelto a estar encima de la mesa con esa reunión que mantuvo el vicepresidente económico con la ministra de Fomento. Navarra reclama que se le paguen 30 millones, el Estado dice que no se han cumplido los plazos para las obras, le pide un compromiso a Navarra con esta infraestructura y que se revisen los plazos que hay ahora encima de la mesa para que se pueda pagar esa cantidad. Parece que hay buen entendimiento de las dos administraciones, pero... No, sí, buenas palabras siempre suele haber, pero luego de la efectividad pues no se produce. Si ha habido retraso con las obras, no es exclusivamente del gobierno anterior de Navarra ni del gobierno actual, cuando menos, ¿no? Sino es más por el gobierno del Partido Popular en España, donde sí paralizó y frenó las obras del TAF en Navarra, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno de Navarra es dialogar con el gobierno de España, aunque ahora está en funciones, y, bueno, y esperar a ver cuál es la apuesta, porque desconocemos cuál es la apuesta de este gobierno, si vamos a seguir apostando por el tren de alta velocidad, si es tercer hilo, pero yo lo que pido al gobierno es que con esta infraestructura, que es importantísima para Navarra, para no descolgarse del resto de ciudades que van a tener, todas las ciudades de España, tren de alta velocidad, y seguramente en Navarra, si no la apostamos por ello nos quedaremos fuera, hay que valorar los tiempos, unos tiempos que sean
rentables para los empresarios, para la administración, los tiempos que nos pueda costar trasladarnos con un tren de alta velocidad y luego lo más importante, el ancho de vía. El ancho de vía europeo es lo que nos pide todas las empresas, es lo que trae desarrollo y traerá desarrollo a esta comunidad. Y no estar enlazados con el ancho de vía europeo, me da igual cómo, es algo que puede ser muy perjudicial para Navarra. Esta semana se ha conformado el nuevo Congreso de los Diputados con el diputado del Partido Socialista de Navarra, José María Fernández. ¿Qué esperan que se pueda conseguir en esta nueva legislatura para Navarra? Bueno, lo que esperamos primero es que se forme un gobierno progresista en España, un gobierno progresista que esté presidido por Pedro Sánchez, ¿no? Y seguramente que con un gobierno progresista y con lo que ha caracterizado siempre al Partido Socialista cuando ha estado gobernando, que es el diálogo, se puedan conseguir muchas cosas. Esperemos que se desbloquee pues, infraestructuras tan importantes como el Canal de Navarra, el tren de alta velocidad, y luego bueno, pues veremos a ver también con el autogobierno pues, algunas cosas que también serían buenas negociarlas o renegociarlas, ¿no? Pero evidentemente eso pasaría solo por un gobierno progresista, porque hemos visto que con un gobierno del Partido Popular pues las cosas no son así. ¿Le preocupa lo que está sucediendo en Cataluña? Hombre, claro que es preocupante. Es preocupante cuando vemos pues, una serie de partidos políticos que lo que están planteando es la desconexión con el resto del Estado. Me preocupa el oído sordo que hacen a los votos de la ciudadanía de los catalanes, ¿no? Donde plantearon unas elecciones que eran plebiscito, lo pierden y siguen con la misma hoja de ruta, ¿no? Me preocupa, y les debe preocupar también a muchos catalanes y catalanas, cuando, no sé si les cuentan toda la verdad, ¿no? Pero yo voy a poner un ejemplo. Lo que aportan los trabajadores y trabajadoras catalanes a la Caja de la Seguridad Social son 5.000 millones de euros menos que lo que cobran los ciudadanos catalanes y catalanas en pensiones. Si se hace esa independencia que tanto ansian, ¿cómo van a pagar esas pensiones y ese desempleo a los ciudadanos y ciudadanas catalanes? ¿De dónde van a sacar esos 5.000 millones que les hacen falta? Cuando le preguntan eso a Esquerra Republicana, dicen, la independencia no es una cuestión de dinero, haremos los esfuerzos que tengamos que hacer, que se lo expliquen a los ciudadanos y ciudadanas. El tema de Cataluña, sin embargo, es una de las mayores dificultades para poder llegar a un acuerdo con Podemos, ¿no? A la hora de que Pedro Sánchez pueda ser nuevo presidente del gobierno. Es que cuando alguien va a hablar y a negociar, no puede ir poniendo líneas rojas insalvables, ¿no? El decir, cualquier acuerdo de gobierno pasa por un referéndum en Cataluña, o cualquier acuerdo de gobierno pasa ahora porque podamos formar 4 grupos, que está diciendo Podemos. Yo creo que el señor Pablo Iglesias tiene que saber que negociar no es imponer. Al negociar, todo el mundo tiene que ceder, unos y otros, ¿no? Y yo creo que se tiene que dar cuenta que la campaña electoral ha terminado. Es momento del Parlamento, es momento del Congreso, es momento de dialogar, de pactar, de acordar. Y la ciudadanía española quería un cambio en lo social sobre todo. Y ahí están los 15 puntos que le ha puesto el Partido Socialista. Sobre eso, hablemos todo lo que sea necesario. Sobre la desconexión, referéndums, el Partido Socialista tenemos claro lo que es España y eso no vamos a trabajar nosotros nunca por romperlo. Veremos qué pasa con Pedro Sánchez. De momento, un socialista, Patxi López, es el presidente del Congreso de los Diputados. Así es, pues un acuerdo más, ¿no? Donde pues con Ciudadanos había un acuerdo, con la abstención del Partido Popular, creo que ha sido así. Bueno, pues hoy tenemos a Patxi López, que acaba de ser nombrado presidente del Congreso y seguramente que lo hará bien, porque ha demostrado en su etapa de lehendakari, bueno, pues que es una persona que es capaz de dialogar con todas las fuerzas políticas. Y hablando de diálogo y todo el proceso de Cataluña, quiero recordar también el plan Ibarretxe, los problemas que había en esos tiempos con el plan Ibarretxe y Euskadi, ¿no? Llegó un partido socialista al gobierno y aquello se arregló con diálogo. Tendrá que llegar un gobierno socialista a España para que lo de Cataluña se arregle con diálogo. Señor Santos Cerdán, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. Muy bien, gracias a ustedes. Buenas tardes.